Beatriz Leisegui es especialista en comercio exterior e inversión extranjera. Querida Beatriz, buenas tardes, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier, muy contenta de estar contigo y con tu público. Gracias por la invitación. Agradecido que andes con nosotros y te pido que me creas que llevo 2 semanas ahí pensando, tenemos que hablarle y luego 2 o 3 veces lamentablemente no se pudo, porque sé que estos son los temas que tú has estado trabajando mucho tiempo en tu vida profesional. A ver, ¿qué le ponemos, Beatriz, a esta reforma que está aprobándose, una reforma preferente que seguramente se va a aprobar en menos de 31 días por parte del presidente en materia eléctrica? ¿Qué decir de ella? ¿Cuáles son las lecturas como el ABC para que entendamos ante qué estamos y por qué están tan abiertamente opuestas las posiciones? Sí, pues mira, Javier, a mí me gustaría opinar sobre la reforma desde el ámbito de los tratados de libre comercio. Muy bien. Que son, y de inversión, que son es lo que me dedico, ¿no? Desde el punto de vista de las implicaciones legales que tendría el que se pase una ley que es contraria a los tratados internacionales, pues sería no positivo para el país, porque eso pues va a generar costos e implicaciones en diferentes ámbitos. Pero desde el punto de vista legal, que es uno muy importante, pues la primera consecuencia es que el adoptar una ley que es contraria a nuestros diferentes tratados hace que México entre en incumplimiento de ellos, y que entonces tanto los países socios comerciales de México como los inversionistas afectados de esos tratados de libre comercio que México tiene puedan acudir a los mecanismos de solución de controversias que en estos existen para pues exigirle a México el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Uh-huh. Y si de esto resultara que, en mi opinión, sí habrían altas posibilidades de que triunfen nuestros socios comerciales o los inversionistas, pues tendría consecuencias que son las siguientes. Por una parte, si es bajo el mecanismo general de solución de controversias, que es por el cual los estados resuelven sus diferencias, y de salir favorecidos las contrapartes de México, tienen el derecho de aplicar represalias en contra de México, que se conocen los tratados como suspensión de beneficios, y esas represalias que pues la hemos hecho en el pasado, no sé si te recuerdas, las del transporte de carga, sí, claro, que por ahí me tocó aplicar, sí, por incumplimientos de Estados Unidos a nuestro tratado. Esas represalias pueden ser en diferentes sectores, no tienen que limitarse al sector energético, y podrían, por ejemplo, establecer aranceles que afecten a los productores de muchos países, de muchos productos que México exporta a Estados Unidos. O sea, esa es una consecuencia. Miden cuál es el tamaño de las consecuencias y del impacto económico de eso, y adoptan una represalia equivalente a eso. Por la parte de los... Sí. Perdón. No, adelante, Beatriz. Sí, y eso es desde el frente de Estado a Estado, ¿no? Sí. De socios comerciales. Y desde el frente de los inversionistas afectados en sus inversiones y afectados bajo el capítulo que los protege de estos tratados, ya sea el de libre comercio o bajo los también acuerdos que tenemos de protección a los inversionistas, ¿no? Conocidos como APRIS, pues tienen la posibilidad de exigir el resarcimiento del daño ocasionado por el incumplimiento del tratado a lo que está dispuesto en él. Entonces, esa es una implicación legal inmediata, además de otros costos que podemos también comentar en un momento, Javier. Oye, Beatriz, digamos, con estas evidencias que están marcadas por, bueno, tú haces observaciones sobre ellas con base en la ley, tú viviste un asunto, recuerdo bien aquel del transporte de carga,
hubo consecuencias de eso. ¿Qué puede motivar al gobierno, a sabiendas de lo que se le puede venir, echar para adelante una reforma con estas características? Lo pregunto en función de que difícilmente pienso que no lo saben. Claro que lo deben de saber. ¿Qué supones que pudieran dar en términos de estrategia comercial o estrategia interna en materia eléctrica? ¿Qué tanto nos va a cambiar la vida con una reforma de esta naturaleza? ¿Y vale la pena correr el riesgo? ¿Qué ves? Sí, pues mira, las motivaciones, la administración las sabrá y las tendrá. Sí. Lo que se ve en las medidas que se han tomado hasta ahorita, las políticas, sí es un cambio muy fuerte, muy grande respecto a la política que México había seguido por años de cumplimiento de sus tratados de libre comercio y de sus compromisos internacionales. Y ya respecto pues a la reforma energética o esa apertura, el no estar de acuerdo con esa liberalización y querer modificar esas condiciones Sí. que existen, ¿no? Oye, Yo creo que sí han valorado, porque seguramente lo habrán hecho, las consecuencias legales que esto trae, no nada más en el ámbito del derecho interno, sino también en la parte del derecho internacional. ajá. Oye, a ver, bajo esta perspectiva, una reforma, a ver, viendo, digamos, las consecuencias, una reforma de esta naturaleza, presumes, Beatriz, podría traerle a nuestro país una gran cantidad de beneficios en cuanto al costo del pago de luz, simplemente, que es lo primero que uno piensa, ¿no?, en cada mes, una viabilidad de la industria futuro. ¿Alcanzas a ver algo ahí de por medio o no? Mira, yo lo que veo es que los impactos que podría traer, Sí. que el gobierno tendrá sus cálculos, ¿no? Claro, De sí, claro. de qué implica esto, y eso no lo cuestiono, ¿no? Sí, claro. Lo que simplemente cuestiono es que los tratados de libre comercio tienen como objetivo a establecer las reglas del juego hacia adelante para los inversionistas Ajá, a largo plazo. ajá. Ese es uno de los objetivos centrales, porque normalmente las inversiones, y sobre todo en el sector energético, son inversiones de muy largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que esto les garantiza y les da certeza de estos tratados? Que estos tratados prevén reglas, prevén en esas reglas ciertas excepciones que normalmente, o reservas que dicen los estados para hacerlo compatible con su marco jurídico interno, y prevén muy claramente que ese marco jurídico que existe cuando se firma el tratado va a permanecer con ese grado de apertura, y si hubiera algún cambio o marcha atrás en la política, dependiendo de los gobiernos futuros que lleguen, esos cambios siempre pueden hacerse, pero siempre y cuando, y estos pueden hacerse siendo compatibles con el tratado, siempre y cuando contribuyan a liberalizar o abrir más el sector o a darle más beneficios a los actores económicos, Claro. a los empresarios. No pueden ir para atrás en las reglas y en la situación y en el marco jurídico que existía cuando el tratado entró en vigor. Uh-huh. Y eso es lo que le da la expectativa al inversionista, Claro. existiendo el tratado, que eso no va a cambiar hacia adelante. Y si cambiara o se modificara, violando una serie de disposiciones, tiene derecho a exigir el resarcimiento por los daños ocasionados por ese cambio de rumbo de política. Todos los países tienen el derecho soberano, y eso no hay duda, de reformar y modificar su marco legal interno y su constitución y sus leyes. Eso lo pueden hacer. Sin embargo, bajo el derecho internacional, no los exime o no los perdona de ser responsables de los compromisos que ya adquirieron.
Y eso está ahí y esas son las implicaciones legales a las que me refería al principio de la entrevista. Sí, sí, sí. Eso. Y ahora, en el marco legal interno es muy importante decirte esto. Los tratados internacionales en la jerarquía de todas las leyes y instrumentos que existen legales, los tratados internacionales están por encima de todas las leyes constitucionales, federales, generales, y la única restricción que tiene, es decir, lo único que está por encima en el derecho interno de los tratados internacionales es la Constitución. Y por lo tanto, todas las autoridades de todos los niveles, federales, estatales y locales, tienen la obligación de cumplir con el tratado internacional. La única que es contrario, o sea, digamos, a pesar de que haya leyes que puedan ser contrarias, lo único que no pueden hacer respecto a los tratados internacionales es cumplir esas disposiciones que fueran contrarias a la Constitución. Entonces, las autoridades, si se pasara esta reforma de ley a la industria eléctrica, sí, y que cambiara la ley, si esa ley es contraria al tratado internacional, y bueno, ya ni se diga la Constitución, están obligadas a observar lo que dice la Constitución y lo que dicen los tratados internacionales. Sí. Uy. A ver, ¿tienes información de que hubiera en este momento ya estuvieran calentando motores en función de lo que viene empresas o que Estados Unidos y Canadá estén viendo de qué se trata este asunto? Yo creo que es tan grande la implicación, porque sí, hasta ahorita ha habido medidas y políticas anunciadas, ajá, que ya están afectando a las empresas. Sin duda, porque no es necesario modificar el marco legal para afectarlas. Simplemente no dando los permisos, como está ocurriendo, para que operen, o cambiando ciertas políticas de preferencia en el uso de la energía, como de hecho se está dando, aunque sea contrario a la ley. O sea, no es necesario, imprescindible cambiar el marco legal. Pero si ahora ya se ha dado el paso, porque ante la reacción que ha habido de la incompatibilidad de esas medidas y políticas, se está ya dando el paso para reformar el marco jurídico a través de la reforma de esta ley concretamente, pues eso tiene evidentemente también consecuencias y sí, más gravedad y más alerta para todas las empresas que ya están siendo afectadas por lo que ha ocurrido en los últimos 2 años. A ver, un asunto ahí más final, que tiene que ver con lo que también, digamos, esto es en términos legales, ¿no? Técnicos incluso. Sí. Lo que tiene que ver, Beatriz, con el hecho de que también en el fondo esta reforma, en el papel por lo menos, opte o dé preferencia a lo que conocemos como energías fósiles, ¿esto también nos puede traer algún tipo de repercusión? ¿O ahí cada país tiene derecho a hacer lo que quiera? ¿O hay tratados internacionales de medio ambiente, etcétera, etcétera? Sí, pues mira, tiene repercusiones evidentemente en la parte de medio ambiente y de afectación, ya independientemente de los tratados o no tratados, para el ciudadano de a pie, la manera más directa de afectación es que vamos a estar usando combustibles y fuentes de energía que no son, digamos que no son las mejores y las que deberíamos estar usando para tener un ambiente más seguro, ¿no? Y más limpio. Entonces tiene una afectación sin duda en la salud, y en el caso, todavía los compromisos internacionales han sido compromisos unilaterales de que cada país se ha obligado a contraer para cooperar en la reducción de emisiones, y eso, en fin, y eso va avanzando. Pero la consecuencia ya es más directa por varias razones. O sea, la consecuencia que significaría de esto. Uno, que hay
los consumidores en general del mundo están fijándose mucho más, cada vez más, aunque no sean normas ya impuestas, en cuál es la huella de carbono que tienen productos y servicios. Entonces, van a castigar los productos que vengan de países que no están siendo responsables. Lo segundo es que hay en la parte comercial, no digamos, más allá de la parte de leyes ambientales, también hay una percepción, y esto se ha discutido mucho en ese ámbito, de que no es justo que los países que no adoptan medidas para controlar las emisiones y que por lo tanto las empresas producen sin hacer esas inversiones que son caras, que se requieren, sus productos puedan entrar a otros mercados para competir en esos otros mercados con empresas que sí tuvieron que gastar para reducir sus emisiones. Entonces, ¿qué da lugar a eso? Que ya se ha planteado aranceles especiales para poner en igualdad de condiciones a los empresarios de un país y de otro, el responsable y no el responsable. Entonces, sí hay instrumentos y medidas que se pueden aplicar para eso. Y ya después, y ya quizás otra implicación es que sí hay una responsabilidad, independientemente también de lo que los países están haciendo, ya hay una responsabilidad corporativa también de muchas empresas, por convicción propia, porque les conviene también en su posicionamiento de mercado, de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, y que entre esos objetivos se encuentra el de cumplir con los objetivos de medio ambiente. Entonces, hay empresas, y eso sí ya me ha tocado directamente en mi práctica, de empresas que se me han acercado y me han dicho, pues si no tengo estas fuentes, ¿qué puedo hacer para tener estas fuentes de energía renovable que necesito para mi empresa? Porque si no produzco con esas fuentes de energía renovable, me tengo que ir del país. Porque la política y la estrategia en general de mi corporativo y de nuestros compromisos es reducir nuestras emisiones. Y si no lo puedo hacer en México, me voy a ir a otro país donde lo pueda hacer. Entonces, sí, esto tiene implicaciones muy fuertes desde el punto de vista del medio ambiente que ahora comentamos, desde el punto de vista de los flujos de inversión en un momento en donde todos los países, más que nunca por el COVID, estamos ávidos de inversión. Y esto no solo afecta a las empresas de energía, que pudiera parecer y a los empleados de las empresas de energía. Esto afecta transversalmente a la economía, porque lo que pasa en las fuentes, lo que le pasa a un sector tiene implicaciones en los demás respecto a la expectativa de que pueden cambiar las reglas del juego. Y esa incertidumbre es muy desfavorable para generar que las empresas que están en el país inviertan más y para que nuevas empresas vengan a invertir en México. Entonces sí, eso es desde el punto de vista económico, Javier. Sí. Híjole, Beatriz, pues si no te importa, volvemos a platicar por ahí de la semana que entra. ¿Sabes por qué? Pues para ver en qué medida va avanzando esto, ¿no? Y también ver cuáles van siendo las respuestas de parte también. Habrá que ver qué piensa la oposición, habrá que ver si adentro hay un parlamento abierto, habrá que ver si te invitan para hablar del tema. O sea, habrá que ver qué viene. Pero sí es evidente que esto no va bien, así tal cual, de entrada no va bien. Te quiero agradecer mucho, Beatriz, que hayas estado con nosotros. Con mucho gusto, y nada más termino, claro. Javier, con la implicación no sé si más fuerte o más importante, pero la cuestión de la credibilidad, ¿no? Que pierde México frente a la comunidad internacional y a sus socios, afectando, porque cuando uno incumple en un ámbito, afectas necesariamente la agenda bilateral o regional, y entonces tiene implicaciones respecto a la cooperación que otros países quieren tener con México en materia de seguridad, de salud, de migración, en otros temas que son de vital importancia para nosotros y que tenemos que tratar el día con día con Estados Unidos, en donde ellos tienen muchas empresas con ciudadanos inversionistas de su país y de Canadá en este sector, y que no van a estar, ya manifestado
el no estar de acuerdo con lo que México está haciendo. Entonces, esa es otra implicación mayor y que tenemos que tomar en cuenta en este momento, en donde se está tratando de iniciar una relación positiva, constructiva y de cooperación con Estados Unidos ante el cambio de gobierno. Beatriz Leisegui, especialista en comercio exterior e inversión extranjera. Beatriz, muchas gracias que estuviste con nosotros. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien, Javier. Tú mejor. Hasta y luego. Muchas gracias de nuevo.